Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial de la bienvenida a esta nuestra primera semana virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Esto en marco del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo que organiza la Organización Mundial de la Salud, en específico Organización Internacional del Trabajo. El día de hoy pues, nos complace tener y presentarles un panel de expertos durante toda esta semana en una serie de conferencias que vamos a estar comentándoles y que previamente se enviaron en el momento en que ustedes se inscribieron. Para comenzar, les voy a presentar al licenciado Miguel Ángel Prida Herman. Él es nuestro presidente de Grupo Consulmed, a quien le pido por favor pueda abrir su cámara y micrófono para dirigirnos un mensaje de apertura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues sean bienvenidos realmente a nombre del Grupo Consulmed y todo nuestro equipo de médicos, de nuestro equipo de staff del servicio médico y nuestra directora, la doctora Ana Lucía Hernández. Les damos la más cordial bienvenida. En realidad estamos muy contentos de que pues esto esté sucediendo en el día tan importante para todos ustedes como médicos y expertos en salud en el trabajo. Espero que realmente cubra sus expectativas esta, pues ahora sí que reunión y trabajo que van a tener para que pues en algo podamos apoyar en el crecimiento en su especialidad. Les deseo mucho éxito, mucha suerte y pues que todo sea muy bien. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos mucho también el apoyo para la realización de esta iniciativa de nuestra presidencia y dirección. También la Dirección Médica de Salud Ocupacional pues ha impulsado y ha apoyado esta iniciativa que esperamos sea de lo mejor para todos ustedes, que aprendamos mucho. Doy la palabra y el video a la doctora Ana Lucía Hernández, quien es nuestra director médico del área de salud ocupacional, para hacer la apertura e inauguración formal de esta nuestra primera semana virtual de seguridad y salud en el trabajo. Por favor, doctora Ana. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada, igualmente felicidades a todos ustedes por permitirnos llegar a sus casas y trabajos. Para nosotros es de suma importancia el poder conmemorar el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo, porque creemos firmemente en el trabajo que ustedes han estado realizando y con el soporte del Grupo Consulmed, poder apoyarlos a que efectivamente se garantice esa salud y seguridad. Hoy actualmente el lema de la seguridad y salud en el trabajo estaba más enfocado a temas de resiliencia médica, ¿no? Con el tema de la norma 035, creo que el COVID vino a gestionar un tema muy fuerte en la psique de todos los trabajadores y profesionales de la salud y de verdad muy agradecidos con todo el trabajo que ustedes han estado haciendo. Sabemos que hay personal a los cuales nosotros todavía no llegamos, pero confíen plenamente que Grupo Consulmed es una empresa de servicio especializado y estamos a sus órdenes para poder establecer esos lineamientos de salud y seguridad en el trabajo, que con las ponencias que nuestro equipo médico trabajó y con el personal que también de profesional de la salud que se agregó para poder hacer que esto sí siga floreciendo, pues podamos efectivamente llegar a gestionar esos programas de salud ocupacional. Entonces, bienvenidos y doctor José Antonio Baños, pues te cedo la palabra para que efectivamente podamos dar ya por iniciada, ¿no?, la primera jornada de Semana de Salud Virtual, de Salud y Seguridad en el Trabajo de Grupo Consulmed. Gracias, doctora. Gracias. Pues nuevamente, gracias a todos quienes se están conectando en este momento. Pues les damos la más cordial de las bienvenidas.
Esperamos que toda esta jornada sea de mucho provecho para ustedes y sobre todo que los temas que tratamos de buscar sean de actualidad, pues puedan modificar o puedan robustecer el desempeño de todos ustedes. Les voy a comentar más o menos el desarrollo de toda la semana. Los invitamos a participar pues a todas y cada una de las conferencias programadas. El día de hoy pues tenemos una conferencia con un experto invitado que en un momento les voy a presentar. Los días posteriores, martes, miércoles y jueves, vamos a tener 2 conferencias por día. Una la vamos a tener a las 12 del día y la otra la vamos a tener a las 3 de la tarde. Son temas diferentes todos estos días y pues invitarlos para que se puedan unir. Y finalmente, el día viernes, pues tenemos programado la clausura de nuestra semana, también con una ponencia de un experto invitado que también es de mucha actualidad. Por ahí, cuando ustedes se registraron, enviamos material promocional sobre todos los temas que vamos a estar abarcando durante esta semana. Cualquier situación que ustedes tengan, si alguien de ustedes no se pudo conectar, con toda confianza y en cualquier momento pueden hacérnoslo saber para buscar la mejor opción de contacto y que ustedes tengan ese acceso que requieren. Se van a estar, o al final de la semana posterior, se van a estar enviando constancias de participación. Ojalá que puedan estar en todas estas 10 conferencias que vamos a dar y en el correo electrónico que ustedes proporcionaron al momento de la inscripción, a ese correo electrónico es donde les vamos a hacer llegar unas constancias virtuales de participación. Pues vamos a empezar. Me complace presentarles de primera instancia a la doctora Nayeli Weber Chulia. La doctora es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización en salud en el trabajo por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado como perito médico dictaminador. Es candidata especialista en Derecho Sanitario. Tiene diferentes diplomados, algunos relacionados con medicina canábica, medicina de excelencia en la Universidad de Harvard. Es asesora y gestor de salud y derecho, presidenta de la SONAPROS, es asesor en requisitos legales sanitarios y normatividad vigente de apertura y funcionamiento para los consultorios médicos, hospitales y spas. Es asesor, gestor y capacitor en COFEPRIS. Fue doctora honoris causa en medicina tradicional y complementarias. Es Premio Nacional de la Mujer 2018 por su destacada labor en la regulación de la ozonoterapia. Es miembro fundador del Colegio de Medicina del Trabajo AC. Es auditor interno de sistemas de gestión, capacitador y gestor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, Brigadas, Seguridad y Salud en el Trabajo. Me complace presentarles a la doctora. Ella se ha desarrollado en varias empresas de varios giros, como Telmex, Bimbo, Pemex, Coca-Cola FEMSA. Ha trabajado en salud en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, ha participado en varios proyectos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y ha hecho presentación de diferentes investigaciones ante estas cámaras. Doctora Nayeli, un gusto estar contigo. Dejo micrófonos y video para la doctora Nayeli. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un placer estar en esta semana de salud, seguridad e higiene en el trabajo y con tan grata empresa y tantos médicos conectados, ingenieros y todos los que somos amantes de la seguridad, salud en el trabajo. ¿Qué les puedo decir? Pues un poquito de todo para estudiar y darle continuidad y actualización a este tema.
Muchas gracias, doctor. Pues bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Este es un tema en donde sí me van a decir marco legal y demás, doctora, híjole. Si no lo practicas, lo das con algún apoyo y deglutido, así poco a poco explicado, es tedioso, pero en realidad pues voy a hacerlo lo más práctico posible para que todos entendamos, sepamos cómo se va a calificar una enfermedad de trabajo, en este caso COVID-19 como enfermedad de trabajo. Todo esto basado en la legislación vigente y aterrizando directo a cómo se va a calificar. Muy bien. Doctor Baños, sí se alcanza a ver, ¿verdad? La presentación. Sí, doctora, Gracias. está en presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues en realidad sí, este tema va a ser COVID-19 como enfermedad de trabajo y me parece que les pusieron en el chat, vamos a tener preguntas, vamos a tener la oportunidad efectivamente de preguntar, vamos a tener la oportunidad de dar esas respuestas para todos ustedes. Vamos a comenzar. Muy bien. El temario o los puntos que voy a hablar el día de hoy va a ser conceptos generales que algunos ya conocemos, sin embargo, los vamos a retomar porque siempre es importante retomar dónde estaba este artículo, nos vamos a dirigir a él, el marco legal vigente, los niveles de riesgo, la evolución de la enfermedad y pruebas diagnósticas. Este es bien importante, este punto número 4, porque ahorita que lo tomemos van a ver ustedes cómo tenemos el conocimiento de realizar una prueba de PCR y una prueba de la serológica o la rápida o de sangre y los tiempos para poder realizar bien una prueba para COVID-19, para SARS-CoV-2. También vamos a realizar una revisión de caso, una revisión de ST9 calificada como enfermedad de trabajo y las conclusiones. Y obviamente al final, pues, una interacción con ustedes, preguntas. Muy bien. ¿Qué es un riesgo de trabajo? A mí me gusta mucho participar, yo sé que es una conferencia, sin embargo, a veces si no ponemos participación a ustedes, sí nos cuesta un poquito más de trabajo estar poniendo atención y 2 horas sobre todo. Entonces, alguien voluntario, por favor, que me apoye a leer qué es un riesgo de trabajo y una enfermedad de trabajo de esta lámina, les agradecería. Quien ustedes gusten, por favor. ¿Sí están abiertos los micrófonos, Doc? Sí, doctora, yo le ayudo. Gracias. Okay. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Muy bien, doctor. Y tantito ahí, gracias. Es Enrique, ¿verdad? sí. Muy bien, Enrique. Esto se encuentra en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo. Ese queda muy claro, entonces, que los riesgos de trabajo son de 2 tipos, accidentes y enfermedades. Gracias, doctor. Continuamos, por favor. Y enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Efectivamente, muchas gracias. Entonces, riesgo de trabajo, accidente y enfermedad. Y enfermedad de trabajo, que es al que nos vamos a basar el día de hoy, es el estado patológico derivado. Entonces, acuérdense que tenemos que encontrar una relación causa, efecto, trabajo, daño, que lo vamos a ver más adelante, y eso se encuentra en el artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo. Es un repaso, pero para los que no están estudiando o tienen alguna duda, pueden encontrarlo aquí en esta fuente. Muy bien. El marco legal. Aquí quiero explicarles muy bien, voy a poner un puntero que pueden ver. Esta pirámide es muy importante. Comentaba el doctor en mi currículum, vimos derecho sanitario, estoy en candidato por la tesis ya para titulación para el derecho sanitario. Me gustó mucho esta especialidad porque aparte de tener los conocimientos básicos de medicina y salud en el trabajo, seguridad e higiene, pude comprender desde dónde vienen y cómo empatar esta regulación sanitaria y sobre todo el marco legal.
El marco legal, si ustedes pueden ver aquí, tenemos un nivel fundamental, pero que se empata con la Constitución, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vamos a ver por qué es igual a nuestro marco internacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta y se meten en enfermedad de trabajo COVID-19 o COVID-19 en los trabajadores o en las empresas y retorno laboral sano y todo, vamos a ver múltiples, pero múltiples opciones de cursos, de directrices, de recomendaciones y demás. Efectivamente, en esta lámina nos vamos a ir directamente al marco internacional, en donde les puse las organizaciones más importantes a donde nos tenemos que dirigir, por favor. Infodemia hay muchísima, tanto de la enfermedad COVID-19 como de marco legal, como recomendaciones, lo que tenemos que hacer. Hay mucha infodemia. Entonces nos vamos a basar en las organizaciones internacionales que tengan un peso o que sean validadas con acuerdos internacionales y tratados internacionales que estén validados también en México. Entonces, ellos son, aquí abajo tienen los logos de todos ellos, que son las organizaciones y todas las empresas o comisiones, etcétera, que se encargan de darnos estos documentos oficiales y manuales. Por ejemplo, la ISO, la normatividad de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en COVID-19 hay manuales completos de la OIT, desde qué es hasta qué podemos hacer por riesgos en la empresa. Tenemos también a la Comisión de Derechos Humanos, también hay recomendaciones, monitoreos y demás, y las OSAS, que son las que podemos basarnos y se encuentran totalmente disponibles para todo tipo de público. ¿Por qué menciono esto? Vamos a ver entonces los niveles de marco internacional que van a estar en el mismo peso de nuestra Constitución. Entonces, si yo voy a tener que fundamentar mi enfermedad de trabajo COVID-19 bajo el marco legal internacional, va a quedar en el mismo peso que la Constitución política, ¿ok? Eso es muy importante porque así yo puedo basar desde el artículo 4º constitucional, que ahorita lo voy a mencionar, por qué es una enfermedad de trabajo. En el siguiente nivel se encuentran todas las leyes como la que leyó ahorita el doctor que me apoyó, que son las leyes como la ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo, entre otras, y también podemos ver ya hacia abajo todo lo que es la normatividad vigente, los contratos colectivos de trabajo y demás documentos. Pero esto sí quiero que quede bien entendido, que la Constitución política está a nivel de los tratados internacionales, después siguen las leyes federales, como la Ley General de Salud también, y después todas las sentencias, normas, tratados, contratos colectivos, etc. Ok, otro centro muy importante para basarnos en el marco legal internacional es el CDC. En el CDC, también aquí está la página en donde nos marca directamente, voy a poner otra vez mi puntero, esta página o este link para poder ver todos los manuales que tiene. CDC no nada más está basando en lo que es el laboral, también tiene manuales para la vacunación y tiene muchísima información porque es el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Entonces, México adopta todo lo que tenemos FDA, saben ustedes que es lo que casi maneja la COFEPRIS aquí en México, y bueno, la CDC, nosotros nos basamos bastante como país para obtener esa información. Y otra vez, específicamente les comentaba que también es para trabajadores y empleadores, donde pueden ustedes entrar para ver los manuales completos. En el marco legal también encontramos el Departamento del Trabajo de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es esta OSA o la OSHA, como ustedes lo mencionan, pero su nombre es OSA, el nombre como debe de mencionarse, y pediría el apoyo de alguien más para que me ayude a leer la ley del 1970 sobre salud y seguridad ocupacional, por favor. ¿Alguien de voluntario que me apoye? Yo le ayudo. Gracias, Carla. Para garantizar
unas condiciones de trabajo seguras, saludables para trabajadores y trabajadoras, autorizado cumplimiento de las normas formuladas al amparo de la ley, ayudando y alentando a los estados en el esfuerzo por garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, disponiendo investigación, información, educación, enfrentamiento en materia de seguridad y salud ocupacional. Un estado con un plan estatal aprobado por OSHA, además de la cláusula del deber general de la ley de sección. Requiere que los empleados proporcionen a sus trabajadores un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos que puedan causar muertes o graves daños físicos. Muchísimas gracias. Entonces, aquí tenemos otra ley en donde podemos basar, más bien debemos basarnos porque esto es internacional. Entonces, aquí dice que los empleadores deben proporcionar a los trabajadores un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos que puedan causar muertes o graves daños físicos. Como ven, tenemos muchísima oportunidad de tener el marco legal internacional. Ya ustedes se dieron cuenta cuántas instituciones, voy a regresar, oficiales tenemos, aquí están abajo, ¿sí? Entre otras, la OMS, también se encuentra la OMS, se encuentra en muchísimas, pero por favor busquen esta información basada en documentos oficiales a nivel internacional. Muy bien, continuando con el marco legal ahora sí de México, que se acuerdan que les dije que los tratados internacionales iban a estar al mismo nivel de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces aquí, pues el artículo 123, fracción 19, nos dice que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate a un trabajador por un intermediario. Bueno, ahorita es un tema, la Constitución es muy difícil de hacer un acuerdo o de modificarla. Sin embargo, bueno, ahora este tema del outsourcing, que es a lo que se refiere el último párrafo, pero vamos a tomar en cuenta que todo patrón tiene la obligación son responsables los empresarios de los accidentes y enfermedades profesionales. Yo sé que ustedes están pensando, digo, si sería un curso sería más interactivo, pero para no tomar más tiempo, porque yo creo que va a haber muchas preguntas, recuerden esto. ¿Creen ustedes que la incapacidad, que el COVID-19, la enfermedad COVID-19 quede una incapacidad temporal o permanente para trabajar? Por supuesto que sí. Hemos visto y siguen saliendo muchísimas secuelas o efectos secundarios de la enfermedad COVID-19, sobre todo en comorbilidad. Si el paciente, sea sano o no, puede tener incapacidad parcial, temporal o permanente, por supuesto que sí. Entonces, vamos a dirigirlo también, cualquier acuerdo, cualquier formato que ustedes tengan que llenar, lo podemos basar desde un tratado internacional que ya vimos o en el artículo 123. Continuamos con, acuérdense que estaba Constitución y también pueden pueden ustedes acudir al artículo 4 constitucional y también nos va a hablar del derecho a la salud de las personas. Pero es más específico, es el 123 fracción 19. Aquí también tenemos en el nivel que sigue, tenemos la Ley Federal del Trabajo en el artículo 475 bis. ¿Quién me apoya, por favor, con esta lámina en el artículo 475 bis? Yo la apoyo. Hola. Gracias, Fabiola.
Ley Federal del Trabajo, artículo 475 bis. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Muchísimas gracias. Efectivamente, todo el equipo de protección personal, ¿se acuerdan cuando hubo la pandemia? Híjole, cuando empezó y lo declaró la OMS como pandemia, estaban los cubrebocas, todo el material que los médicos, algunos, tuvimos que comprar para protegernos, elevados de costo, bueno, lo que le sigue. Fue esto algo realmente imposible a veces de obtener, desde los tricapa de tela, carísimo en los insumos de equipo de protección personal, y conforme pasó el año, se fue bajando el costo. Sin embargo, tanto para empresarios como particulares y como para el trabajador, esto fue el costo tan elevado que no se podía dar a las empresas no podían dar al trabajador un equipo realmente, porque no había, porque o sea, todo el mundo quería comprar y porque era el costo elevadísimo. Pero aquí les dejo una pregunta. Si no había, o que sí había, pero era muy caro de comprar, ¿ustedes creen que fuera inversión o gasto? Porque entonces, a los que son administrativos y están viendo esta plática, yo les preguntaría si sería una inversión o sería un gasto, pues iba a afectar en otro tipo de indicadores como el ausentismo, iban a ser otros tipos de enfermedades, si no hago un cerco sanitario, iba a haber en caso de que fuera una línea de producción, pues iba a afectar toda esa línea de producción, iba a disminuir el ingreso a la empresa. Entonces, en realidad esto en el inicio de la pandemia fue muy difícil, sin embargo, pues ya actualmente tenemos toda la opción de llegar a estos costos y sobre todo a los equipos de protección personal que estén certificados para poder tener una buena protección y utilizarlos. Yo sé que empezamos como esto, el equipo de protección personal está incómodo, no me gusta, lo traigo aquí abajo, el cubreboca, lavo la bata, no limpio mi careta, pero algunas otras cosas que eso ya nos corresponde como personas, porque a veces pensamos que la empresa tiene la obligación de que ellos te entregan, ahora tú cuídalo y solicitar un cambio, etcétera. Es responsabilidad de ambos. Muy bien. Continuando con el marco legal ya de nuestro país, tenemos la Ley Federal del Trabajo, continuando con el artículo 475, 76, la Ley del Seguro Social, principalmente en el artículo 43. Cuando estamos calificando una enfermedad de trabajo, nos basamos totalmente los médicos del trabajo y salud en el trabajo a calificar de acuerdo a este artículo. ¿Quién me puede apoyar con el artículo 43 de la Ley del Seguro Social? Yo, doctora. Doctora. Gracias. Copizzi. Sí. Enfermedad del trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada en una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias. Efectivamente, y ahorita vamos a ver en cuál artículo se encuentra la lista de las enfermedades de trabajo y si entra o no la COVID-19. Aquí es muy importante porque si lo vamos a calificar como enfermedad de trabajo debe de entrar en algún artículo, ¿no? Pero ya les dije en cuál, entonces repasamos, porque ahorita al final si hay preguntas, sí, pero yo también puedo preguntar. Entonces acuérdense, tratados internacionales, Constitución Política, artículo 123, fracción 19. Después continuamos con la ley, la ley del trabajo y luego continuamos con la ley del seguro social. Ya llevamos varios artículos para basarnos muy bien y ustedes puedan tramitar su enfermedad de trabajo o no, porque muchos de ustedes son de empresa o todos. Entonces, ¿queremos que nos califiquen enfermedad de trabajo? Por supuesto que no. Y ahorita vamos a ver esos puntos en los que vamos a argumentar perfectamente cómo y por qué tenemos que poner estos artículos para que no sea una enfermedad de trabajo o sí.
Entonces, aquí dice que una enfermedad de trabajo es estado patológico de una acción continuada. Esa palabra es muy importante porque si yo voy al trabajo y el de COVID estaba en la oficina de recursos humanos y yo estoy en montacargas, en el almacén y ni siquiera fui hoy, entonces hay que ver si hubo relación. Y en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Todo esto lo vamos a ir aclarando conforme pase la presentación. Muy bien, ahora sí vamos a empezar ya a irnos, empezamos de lo general a lo particular. Entonces, los riesgos de trabajo en México, la enfermedad de trabajo COVID-19, pues sí, se va a considerar una enfermedad de trabajo si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo a alguna persona con coronavirus, que en este caso es el subtipo SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. Posterior al protocolo de estudio, cuando exista la duda razonable sobre el peso de la exposición, se podrá fundamentar con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Ah, sí, doctora, no, pues está muy bonito leído y lo que usted quiera, pero entonces voy a ver por qué puedo calificar al COVID-19 como una enfermedad del trabajo. Entonces, a ver, ya no estoy entendiendo muy bien, por supuesto. Dijimos que una enfermedad tiene que ser en el trabajo y que tenga que ver con motivo o relación. Aquí dijimos que el trabajador está obligado a prestar sus servicios en ese medio. ¿Ok? Y que hay una tabla en la Ley Federal del Trabajo en donde vamos a poder basarlo. Entonces, ya vamos armando todo nuestro rompecabezas. Y aquí nos dice que estuvo expuesto en ejercicio o con motivo del trabajo al SARS-CoV-2 y produjo una enfermedad de COVID-19. Ay, doctora, pero este trabajador anda en el medio de transporte y me dijo, ¿y qué tal si lo agarró ahí? Y su mamá está enferma y entonces, ¿quién le contagió a quién? Y también sale a las fiestas COVID y bueno, se pueden imaginar y puede ser cualquiera de esas o todas las anteriores. ¿Por qué? ¿Puede haber asintomático? Sí. ¿Puede que tenga una prueba que sea negativa y tener COVID-19? Acuérdense que aquí es un punto importante. Una enfermedad, ahorita quítense el COVID. Una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, pregunta también, ¿COVID-19 se le puede diagnosticar a un paciente asintomático y con signos vitales normales? Puede ser que tenga el SARS en su cuerpo, o sea, que dé positivo a una IgM aguda. Sin embargo, no tiene signos, no tiene síntomas, ¿se puede considerar una enfermedad? Esa es una pregunta importante. Ahora, ya una vez que hice mi protocolo de estudio, me voy a ir a la exposición. En todas nuestras normas oficiales, en todas nuestras normas viene el tiempo de exposición. Por ejemplo, para una enfermedad de ruido, para una enfermedad de otro tipo, el tiempo de exposición es muy importante. Nuestra jornada laboral, la asistencia, etc. Entonces lo voy a fundamentar de acuerdo al artículo 18. Pero todos estos puntos tienen que ir quedando muy, muy claros para que yo pueda demostrar que fue por motivo y que sea SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 posterior al protocolo de estudio. ¿Y ese protocolo de estudio cómo va a ser? Ahorita lo vamos a mencionar. Muy bien. Yo entro a internet y digo, híjole, pues sí, después de las leyes, ¿se acuerdan que eran las normas oficiales mexicanas y todos los tratados, todos los contratos colectivos y demás que tenemos? Abajo nos queda los que son las guías de práctica clínica y todo esto. Entonces, tú te metes a la página del IMSS, tenemos cursos de COVID, te dan tu constancia, ok. Tenemos permisos, tenemos el equipo de protección personal al día, guías del gobierno de la Ciudad de México o de otros estados o de otras alcaldías siendo en la Ciudad de México, vamos viendo, pero aquí el principal gestor de la Ley General de Salud y de todos los acuerdos es el Consejo de Salubridad General. Entonces, tenemos que ver muy bien, porque acuérdense que todo lo que dicta el Consejo de Salubridad General es lo que va a basarse a nivel salubridad, a nivel salud, a nivel instituciones públicas y privadas. Esto aplica para todos.
para todos los profesionales de la salud. Entonces ustedes pueden entrar y aprobar los cursos. Es más, algunos del IMSS ya incluye algunas tablas en donde tú te puedes clasificar por medio de tablas de Excel para valorarte en qué tipo de riesgo te encuentras y qué acciones vas a hacer. Todos manejamos ese tipo de tablas y es una buena herramienta para tu empresa para poder determinar tus acciones que vamos a hacer en el área de trabajo. Muy bien. También tenemos muchos acuerdos que han salido, algunos de abril, algunos de junio, pero estos son muy importantes. Los acuerdos se publican en el Diario Oficial de la Federación. Si no son publicados, no son oficiales. Eso es, por favor, también lo tengan de mucha importancia y marcado, porque si no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, no es un acuerdo válido. Tiene que ser un acuerdo que esté publicado para que sea vigente y aplicable. Entonces, necesito 4 personas que me apoyen con leer los 4 acuerdos que tengo marcados aquí. Primero sería este, por favor. Yo, doctora. Gracias, Graciela. Acuerdo número tal. Tal, ajá. Dictado por el H Consejo Técnico en sesión ordinaria del 15 de diciembre del 2020, por el que se autoriza a implementar la estrategia de dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas, fallecidos o con secuelas debido a que padecieron formas graves de COVID-19 durante el periodo de contingencia. Muchas gracias. Este es uno de los acuerdos del 15 de diciembre del 2020. Fue de los primeros. ¿Alguien más que me apoye con el segundo, por favor? Yo. Está ahí Susana. Gracias. Bueno. ¿Susana? Sí, Sí, por favor. Susana. Iban el perdón, segundo, aquí el segundo. donde está el puntero, aquí en el acuerdo. Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Muchísimas gracias. Este es otro acuerdo en donde ya establecemos unas medidas preventivas. Entonces, aquí acuérdense que todo lo que hagamos, y sobre todo en esta área que es salud, seguridad, higiene y medicina del trabajo, la prevención es lo más importante y es a lo que menos se le da importancia. La cultura de prevención es difícil de crear. Si la tuviéramos, créanme que sería mucho más fácil nuestro trabajo. Sin embargo, es muy complicado y yo sé que ustedes que están en la empresa, pero es donde tenemos que estar trabajando. Donde tenemos que estar trabajando porque esa prevención se la llevan a su casa los trabajadores y a sus familias. Y a partir de eso creamos una cultura de prevención alrededor. Eso es donde debemos de trabajar. Sin embargo, bueno, cuesta, pero hay que trabajar en eso. Ok, ¿alguien más que me apoye con el tercer acuerdo? Yo, doctora. Gracias, Natalie. Dice, acuerdo que modifica del artículo 1 del acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19. Muchas gracias. Aquí acuérdense que también hay reformas. Reforma quiere decir que modifico algo, ¿sí? Entonces son los criterios para la administración de los recursos humanos. Como les decía, de pronto es todo el boom de equipo, cúbranse, yo quiero un certificado, un cubreboca NIOSH, pero no, yo también quiero pero salió el chino y y entonces no sabíamos. Entonces tiene que existir algo administrativo también, para que las dependencias y administración, también el gobierno, pueda tener y mitigar la propagación del SARS para que provoque la enfermedad de COVID-19. ¿Alguien más con el último, por favor? Yo, gracias. Gracias, Luis Miguel. Acuerdo AS2, Sí. dictado por el H Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 24 de junio de 2020,
por el que se autorizan estrategias para prorrogar las prestaciones en especie y o en dinero a los asegurados con incapacidad temporal para el trabajo, que lleguen a término de ley, y a los beneficiarios hijos incapacitados que cumplen 16 años, así como reconocimiento de la enfermedad COVID-19 como enfermedad de trabajo en trabajadores IMSS durante el periodo de contingencia. Gracias. Aquí nos quedamos con el acuerdo así de, ay, los que tenemos, nos dieron COVID y luego qué pasó aquí con la incapacidad temporal y los hijos que tienen son menores de 16 años y el IMSS va a ser riesgo de trabajo en el periodo de contingencia y nos quedamos todos así de, ¿y entonces dónde está todo eso? Bueno, pues ya se está dando la búsqueda de estos casos. En la actualidad ya, bueno, ahorita este fue del 24 de junio del 2020, pero pues en realidad no se daba no se le había dado tanta difusión para poder aterrizarlo. Entonces, ¿ustedes creen que existan incapacidades temporales? Ya habíamos comentado que sí, permanentes, por supuesto. Esta enfermedad deja daños y secuelas hasta fatales. A lo mejor no es solamente una incapacidad, sino también es una defunción, o muchas en la familia. Entonces, son muy importantes estos acuerdos para que los tomemos en cuenta. Acuérdense que todos los acuerdos deben de estar publicados en el Diario Oficial de la Federación para que sean vigentes y aplicables. Ahora sí, vamos a empezar con, doctor Baños, ¿tienes programado algún descanso? Les puedo dar 5 minutos porque ya voy a empezar con los riesgos y cómo se califica la enfermedad. ¿Les puedo dar 5 minutos? ¿O continuamos? No he considerado, puesto que el tiempo, el tiempo es poco. Ajá. Ok. Yo creo que va a ser importante porque muchas preguntas van a resultar de lo que Listo. ahorita vas a mencionar con respecto a los acuerdos, ¿no? Bueno, entonces vamos a despejar nuestras mentes de tanto que... Gracias, doctor. Vamos a recordar rápidamente que esto nos ayuda un poco. Acuérdense que entonces tenemos la Ley Federal del Trabajo, donde nos va a decir que es un riesgo de trabajo, es un accidente, una enfermedad. Ya dijimos que es una enfermedad de trabajo. Ya se dio el marco internacional en donde podemos basarnos. De ahí viene la Constitución Política, ya se mencionó el artículo. Vamos a las leyes, después de las leyes a la normatividad, y luego a nuestros acuerdos que ya son reformados, que son publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y hasta aquí dijimos, ok, pues ya tenemos el mapa de a dónde voy a dirigirme para poder calificar o no, o defender. Porque ahorita lo que nos interesa es defender una calificación de enfermedad de trabajo. Muy bien. Van a ver ustedes aquí una pirámide en donde tenemos los riesgos. Son 4 niveles de exposición al riesgo que representan el riesgo probable, porque aquí es muy importante que relacionemos causa, efecto, trabajo, daño, si es que va a ser calificada como enfermedad de trabajo. Y tiene cada uno, por ejemplo, el riesgo muy alto, ¿quién es? Tenemos al riesgo alto, tenemos al medio y los de bajo. Entonces, los trabajadores del cuidado de salud y de morgues, pues obviamente son de riesgo alto. Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos, trabajos en mortuorios expuestos, seguimos en el riesgo muy alto. ¿Por qué? Pues porque ahí se encuentran y ahí llegan los pacientes con la enfermedad diagnosticada de COVID-19. Los trabajos que requieren contacto frecuente y cercano con personas que podrían estar infectadas, los tomamos como riesgo alto. Los trabajos que requieren contacto frecuente y o cercano con personas que podrían estar infectadas, lo tomamos, aquí se repitió. Entonces no, este es medio, perdón. Sí, se repite este renglón, pero no, aquí es los trabajos que requieren contacto frecuente o cercano con personas es medio. Y los trabajadores en esta categoría que tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo es un riesgo bajo. ¿Cómo vamos a calificar a estos riesgos? Es muy fácil. Si ustedes se van a sus puestos de trabajo, vamos a detectar específicamente si están en un hospital, bueno.
totalmente van a estar en riesgos altos y muy altos. Pero el que tenemos como trabajadores que requieren contacto frecuente con cercano que podrían estar infectados es cuando tenemos casos ya comprobados. Ese sí sería un riesgo medio. Pero si los trabajadores de esta categoría tienen contacto mínimo con el público o con compañeros de trabajo, como les contaba hace rato el caso del montacarga, que a lo mejor es 1 o 2 y no están con el público, pero reciben la materia prima de los que vienen, entonces ahí podemos detectar también. Primero es detectar el caso para ver si es un nivel bajo, pero si estuvo en contacto con otros compañeros o personas externas del trabajo. Ahora sí, vamos a la parte que nos interesa, pero ya con toda la base que tenemos. Entonces, hay una cuestión importante, la puse aquí por mencionar, yo creo que ustedes ya la conocen y si no, adelante, se puede contar con un distintivo de seguridad sanitaria en el centro laboral. Lo pueden localizar directamente en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde vienen muchos, ustedes van colocando y ya se les da, se les otorga. Pues es un tip que lo quise poner para que también lo puedan realizar y eso quiere decir que hacemos bien nuestro trabajo, ¿no? Ok, vamos entonces ahora sí. El SARS-CoV-2 es el virus que provoca la enfermedad COVID-19, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder calificarlo como enfermedad de trabajo? En la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 487 y la Ley del Seguro Social en el artículo 56, nos dice que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, que ya dijimos que puede ser accidente o enfermedad, pero ahorita nos vamos a basar en enfermedad, dice, el trabajador que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a. ¿Quién me apoya con los derechos de los trabajadores en un riesgo de trabajo, que puede ser accidente o enfermedad? Aquí están enlistados, por favor. No se peleen. A ver, ¿quién? Yo, Luis Miguel, gracias. A ver, ¿sí? Sería asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Muchas gracias. Entonces, todos los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, sea accidente o enfermedad, tienen derecho a todo esto. Entonces, decimos, ¿rehabilitación se requiere aquí en COVID? Por supuesto que sí. Pulmonar, por ejemplo. Asistencia médica y quirúrgica, sí. Hospitalización, por supuesto. Medicamentos, sí. Aparatos y prótesis, puede ser, dependiendo, en este caso aplica más accidente. Y la indemnización, también, de acuerdo a lo que dicte el Seguro Social. O la Ley Federal del Trabajo. Y también tenemos el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 55 de la Ley del Seguro Social. Y los riesgos de trabajo pueden producir, lo habíamos mencionado, es incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total o la muerte. Por supuesto que la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 puede dejar este tipo y producir este tipo de incapacidades y hasta la muerte. Todas. Entonces aplica perfectamente la Ley Federal del Trabajo en este artículo y la Ley del Seguro Social. Totalmente. ¿Alguien que me apoye con estos artículos de la Ley Federal del Trabajo, por favor? Si gusta yo, doctora. Gracias. ¿Es Carla o cómo te llamas? Catherine. Catherine. Muy bien, Catherine. Gracias. Dice el SARS-CoV-2, COVID-19 como enfermedad de trabajo. Primero, el artículo 478, incapacidad temporal. Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Hasta ahí tú, Karina, ¿verdad? Catherine, perdón. ¿Crees que la enfermedad COVID-19 pueda causar una incapacidad temporal? ¿Sí o no? Catherine.
Sí, claro que por supuesto que sí, ya lo habíamos mencionado. Sí, así es. Es que no podía quitar el mute. Ah, no te preocupes, ok. Yo dije, ya se quedó dormida. Dormida, no es cierto. Claro que sí, porque está imposibilitando a la persona para desempeñar su trabajo. ¿Puede existir? Por supuesto. Tiene tos, tiene fiebre, tiene los síntomas que ya conocemos. Y los signos. ¿Alguien más para el artículo 479, por favor? Yo, doctora. Sandra, gracias. ¿Yo? ¿Sí? Ok. Artículo 479. Incapacidad permanente parcial. Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Ok, ¿y crees que aplique para la enfermedad COVID-19? Sí. ¿Cómo qué? Una disminución de las facultades o aptitudes para trabajar. Más o menos, un ejemplo, el que tú quieras. Pues la pérdida de memoria es una incapacidad permanente. Pues no tanto de memoria, pero sí de concentración. Ajá, sí. ¿No? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de países? Y les dura no a todos, pero sí es algo que dura un ratito, ¿eh? Un buen rato. Unos pacientes que, sí, claro. No será si será, aquí habría que determinar muy bien si sería la ansiedad o si sería en verdad. Hay estudios que sí lo dicen, hay artículos vigentes. Sin embargo, hay que verificar muy bien y bueno, ese sería un síntoma, pero habría que diagnosticarlo muy bien porque también puede ser tema de ansiedad y depresión. Ajá, entonces sí. vamos a validar eso. Muchas gracias, Sandra. ¿Y quién me apoya con el artículo 480? Yo. Natalie, muy bien, Natalie. Dice artículo 480, incapacidad permanente total. Dice que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo el resto de su vida. Natalie, ¿crees que exista una incapacidad permanente total provocada por la enfermedad COVID-19? No sé, podría ser, por ejemplo, algún problema pulmonar. Vamos a determinar qué es una enfermedad pulmonar, como tú lo estás diciendo, y que el trabajador esté en el área de mantenimiento o de calderas. Pues sí sería como, bueno, yo digo que sí, porque se supone que si está en mantenimiento, hay personas que quedan con las secuelas de cansancio o dificultad para respirar, le podría afectar en esa parte. Ok, perfecto. Y si quitamos el riesgo de trabajo, de todas maneras es una incapacidad total, dependiendo el grado también. Si requiere ya de oxígeno permanente, por supuesto. Ok, pero si no, puede ser que tenga una rehabilitación pulmonar y el trabajador pueda ser no permanente total, sino parcial o temporal. Pero si queda con oxígeno ya dependiente, entonces sí sería ya una total. Tenemos que valorar eso. Acuérdense que todo lleva nombre y apellido. O sea, sí necesita oxígeno, pero ¿de qué forma? Temporal, parcial, va a tener rehabilitación o no, y se queda con oxígeno dependiente o no. Pero muy bien, Natalie, muchas gracias. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Si ustedes van viendo, pues efectivamente, pues sí existen incapacidades. Y en el artículo 513, que muchos ya han de tener en su conocimiento, y aquí bien guardado, hasta se lo saben de memoria. Es más, voy a quitar la lámina y ¿quién me lo va a decir de memoria? No sabemos todos los artículos de memoria. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Doctor Baños sí se lo sabe, yo estoy segura que él se lo sabe. En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general para todo el territorio nacional. Aquí vuelvo a retomar. Diario Oficial es a donde pueda, y lo tenemos, ya sería de observancia general para el territorio nacional. ¿Ustedes creen que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenga que ver algo con nuestra empresa? Por supuesto, ¿no? Ya ahí vienen los auditores de la Secretaría del Trabajo y todos corriendo por la carpeta de todas las normas, ¿no? Pero bueno, yo sé que las tienen completas en todos sus consultorios, igual los ingenieros, lo tienen todo listo ahí, bien listito, hasta su programa interno.
todo listo, el de plan de emergencias y demás, todo está ahí. Pero vamos a dirigirnos específicamente a la tabla de enfermedades de trabajo. Entonces aquí fíjense, si les ponía toda la tabla, pues no, es demasiado, pero ahí después la pueden consultar. Si ustedes se dirigen específicamente a la sección de infecciones, parasitosis, micosis y virosis, ¿qué es el SARS-CoV-2? Un virus, así de fácil. Entonces, si yo me voy al apartado, al artículo 136, perdón, sí es el apartado porque es el artículo 513. De virosis, dice hepatitis, enterovirosis, rabia, ¿en qué? ¿Quién me va a decir en cuál de estos entra el SARS-CoV-2? ¿Puede provocar neumonía a virus? Sí. Sí, Silverio, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué otra? Aparte del virus, aparte de una neumonía. Enterovirosis. Exactamente. Entonces, gracias. Entra el SARS-CoV-2 en esto de virosis, de acuerdo a la tabla de enfermedades de trabajo de la Ley Federal del Trabajo del artículo 513, en donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social directamente, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Salud y Seguridad y Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, sí, sí, en el artículo 513, apartado 136, virosis. Aquí entra el coronavirus, llamado SARS-CoV-2, quien es el que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, ya estamos a lo particular. Muy bien. En el artículo 514, que ya es la evaluación de incapacidades permanentes, recuerden que hay total, parcial y permanente. En la permanente, ¿quién de aquí, bueno, de los que están participando, me puede decir, aquí está muy fácil, si yo me voy al apartado de tórax y contenido y de clasificaciones diversas, ¿cuál de estos sería una incapacidad permanente causada por el SARS-CoV-2? Porque acuérdense que estamos hablando del virus, no del COVID-19. Estamos hablando del virus que provoca la enfermedad. ¿Cuál sería, Silverio? Perdón, 367. 367 nos dice, dime. Adherencias y retracciones cicatrizales, pleurales, consecuencias a traumatismos, aunque aquí propiamente estamos hablando de un problema viral, pero sí se llegan a ese tipo de lesiones. Puede haber en algunos pacientes, efectivamente, de acuerdo a nuestra historia clínica y nuestros estudios de gabinete y laboratorio, ¿ok? Sí, ¿y cuál otro? Y lo de insuficiencia. Exacto. ¿Podría ser 379 también? Sí, también. Insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Cómo aquí tienen que tener mucha importancia? Ahorita vamos a ver lo de la historia clínica. Si yo veo un paciente que es hipertenso, fumador crónico, diabético, obeso, y tiene insuficiencia cardíaca, pero yo digo, no, pues eso es por el SARS. Es muy importante hacer una anamnesis, y eso ustedes lo saben desde el examen médico periódico y del examen de ingreso del trabajador. Entonces, si este paciente ya viene con insuficiencia cardíaca, pues entonces ya no aplica. Pero el de adherencias y retracciones, pues también hay que ver, porque esto no es de un día para otro, hay que ver también la cronicidad de las mismas. Por medio de estudios de gabinete, siempre la historia clínica va a ser nuestro método oficial para el expediente clínico completo. Ese es otro curso, ¿verdad? Pero nuestro expediente clínico, que está basado en la norma oficial mexicana 004, ahí es donde nosotros tenemos que tener una historia completa para que no hagamos un mal diagnóstico si un paciente ya trae esto. Es como si yo contratara, a ver, vamos a ver, a alguien con una hernia de disco, una discólisis de L4, L5, y lo voy para un puesto de manejo de cargas. ¿Qué me estoy comprando? ¿Es un riesgo de trabajo o una enfermedad? Sí, un riesgo de trabajo, o sea, cualquiera de los dos. Ya lo estoy adquiriendo y al examen periódico
o se va a estar ausentando, o va a estar, vamos a tener muchas complicaciones con este paciente. Es por eso que se hacen estos, lo tomo como ejemplo para que sea más fácil de comprender y ustedes no vayan a valorar una insuficiencia cardíaca ya por SARS-CoV-2 y sin tomar en cuenta ya el estado del paciente previo. Y esos serían los principales. Y bueno, sí, aquí sería complicaciones totalmente pulmonares, que es a lo que nos basa el artículo 514, de las permanentes. Gracias por su participación. Este tema, por favor, pongan mucha atención porque luego llegan cada cuestión que yo digo, ay, llegan, por ejemplo, trabajadores, también doy asesorías, entonces llegan empresas y, doctora, es que ya le hice ese PCR a todos, porque salió un caso de COVID positivo y como no sabemos dónde lo adquirió, entonces se hizo el trabajador, ya le hicimos la PCR y a los dos que estaban a un lado, y pues salió negativo y ya regresó a trabajar. Oh. Y entonces es cuando yo empiezo. ¿Cómo vas a dar de alta a un trabajador con una PCR negativa? Aquí viene lo importante, ¿sí? La evolución de las pruebas, cómo la vamos a realizar y qué tiempo. Aquí sí les voy a dar unos tips que por favor tómenlos muy en cuenta para realizar sus pruebas, sobre todo en la Ciudad de México, que ya es obligatorio un número de pruebas para realizar en cada empresa. Y bueno, si está publicado en la Diario Oficial de la Federación, son un número, y aquí en la Ciudad de México es otro número. Entonces, hay varios tipos. Tenemos la prueba serológica, tenemos la prueba de PCR, que es el nasofaringio, el exudado, y nosotros vamos a ver entonces, les puse esta imagen más o menos para ver si tenemos positivos y en cuánto tiempo vamos a dar, si tenemos anticuerpos, si son asintomáticos, o si hago la PCR, pero una gráfica en la que sigue va a estar se comprende un poco mejor. Tenemos los 14 días, que ahorita también lo vamos a mencionar, o si es negativo mi resultado, o no tiene anticuerpos, pero esta imagen es más o menos para que ustedes se den cuenta cómo tengo mi prueba de IgG, que es en donde me va a demostrar que el paciente, IgG es que ya estuvo en contacto con el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad, IgG, aproximadamente el día que se la realizo, más o menos son 30 días anteriores, y creó anticuerpos para el virus SARS-CoV-2. Es la IgG positiva. Si me sale IgM, quiere decir que en este momento mi paciente tiene el SARS-CoV-2 en su cuerpo, en su sistema, que es una infección aguda. Entonces, si yo tengo IgG solita, es anticuerpo. Si yo tengo IgM, es agudo en este momento. Y si tengo las dos, es que está creando anticuerpos, pero el SARS todavía se encuentra en el paciente. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Pues todavía medidas de aislamiento domiciliario y tratamiento en caso de sintomatología. Vamos para allá. Aquí, se los voy a explicar porque luego las gráficas nos dejan así, Tengo una amiga del INDRE que es la que me hizo aterrizar todo esto para podérselos explicar mucho mejor. Vamos a hacer recuento. El día de hoy, en vez de que sea la computadora, es un paciente. Tocamos madera. Y tengo contacto hoy con un paciente positivo a SARS-CoV-2. Hoy. Tengo 7 días, máximo 8, hasta 10 da la máquina, bueno, en la PCR, para realizarme yo la prueba de PCR, ¿sí? Para SARS-CoV-2. Entonces tengo, el día de hoy es 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10 máximo, pero lo preferible es 8. Tengo ese periodo de tiempo para realizarme el exudado nasofaríngeo que me determine PCR para SARS-CoV-2. Después, la carga viral disminuye y ya no va a ser detectada y va a salir negativo. ¿Qué sucede con los trabajadores o pacientes o público o nuestras familias o nosotros mismos que vamos a los kioscos de la alcaldía y me realizo la PCR así nada más porque ahí vamos a ver si no tengo SARS? Y no sé si tuve contacto
positivo y exactamente el día, pues obviamente va a salir negativo. Y entonces llega el trabajador a la empresa y te dice, doctor, doctora, ingeniero, ya aquí está mi prueba negativa. Y pásele. Y si no le hice la prueba, no sé si tenga en el día 8, 7, 1, en el día 30. ¿Cómo voy a saber eso? Por favor, PCR se realiza del día seguro, así confirmado, el día confirmado de contacto. Tienen 8 días, máximo 10, para realizarse la prueba de exudado fálico. Después de eso, no es positiva la prueba de PCR. Y eso es por el sistema que manejan, y sobre todo en los laboratorios de salud pública, que los laboratorios privados deben de seguir con el mismo procedimiento para poder realizar una prueba de PCR. Si yo tengo un periodo de incubación, aquí vamos a hablar ya de las pruebas serológicas o rápidas. Si yo no sé si un trabajador o un paciente o yo o el público, mi familia, tiene... Que tampoco veía nada, me ponía del mercadito. Ahí tantito apagamos, Ernestina, nuestro micrófono, por favor. Gracias. Para realizar, yo no sé si un trabajador viene de vacaciones, bueno, más bien, si un trabajador, por ejemplo, viene de vacaciones, se fue a Caleta, Caletilla, se fue a comer empanadas a Veracruz, no lo sabemos, y ahora en Semana Santa se fueron a visitar a la familia y hubo de todo. Ya lo sabemos. Entonces, digo, algunos no veo ahorita sus caras, pero algunos van a estar sonriendo porque lo hicieron. Pero bueno, está bien. Pero yo no sé si tuve contacto con el SARS. No lo sé. Porque tengo un periodo de incubación y tengo un periodo de días con síntomas. Entonces, ¿qué va a pasar? La prueba que me tengo que realizar es esta, la serológica. ¿Por qué? Van a decir, ¿pero por qué, doctora? ¿Por qué? Porque ya dijimos que si no estoy seguro de un contacto con paciente COVID-19 o que estuve en contacto con el virus, lo comenté en la lámina anterior, voy a valorar si tengo IgM o IgG o las dos. Entonces, la IgM me va a determinar si tengo en este momento el SARS en mi cuerpo, y si tengo aparte síntomas, tengo COVID-19. Si tengo IgM más IgG, estoy creando anticuerpos, pero todavía tengo una enfermedad aguda, tengo el virus agudo en mi cuerpo. Si solamente tengo IgG positivo, está creándose mi respuesta inmunológica. O sea, el paciente o el trabajador puede regresar a trabajar con IgG, con IgM no. Y entonces todo el mundo se realiza PCRs porque piensa que entre más te lastime el cotonete es mejor la prueba. No, 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 no. Debo determinar hacer mis pruebas rápidas. Regresa el trabajador después de 30 días. ¿Ustedes creen que la PCR va a salir positiva después de todo lo que ya les comenté? Por supuesto que no. O si un trabajador se va de incapacidad por SARS o posible SARS-CoV-2 o COVID-19 y empiezan todos los compañeros a su alrededor a tener positivo y síntomas, ¿qué prueba voy a realizar si no sé cuándo fue exacto el día de contacto? Si sé que exacto fue antes del día 10, una semana, en una semana, que son el periodo de infección o el periodo donde empezamos a incubar y los síntomas, pero vean ya cuántos pasaron. El periodo de incubación es de 7 a 14. Estoy en un periodo de incubación y el trabajador se fue ya por COVID-19, ya la PCR me va a salir negativa. Por eso es PCR cuando el paciente tenga exactamente el contacto con alguien con COVID, 7 a 10 días máximo. Después deben realizar las pruebas serológicas o las pruebas rápidas. Eso es bien importante porque si no, mis diagnósticos salen negativos y otra vez otro, ya toda la empresa contaminada. Muy bien, tenemos aquí las fases y también se los voy a explicar hablado para que sea un poquito más fácil. Hay muchísimos artículos, hay mucha información en donde determinan cómo se clasifica la enfermedad de COVID-19. Casi siempre lo dividimos en 3 fases, que es la fase aguda, le llamamos fase pulmonar, pero en realidad es la hiperinflamatoria, y la residual, que es cuando ya tienes tus secuelas. Entonces, esto lo tenemos
así para que les quede más claro, es como yo les explico a mis pacientes. COVID-19, si yo cuento a partir de que mi prueba es positiva, la prueba que debe ser, no la que hago nada, no, la prueba que consiste en la que ya les comenté en la lámina anterior, que es esta, yo veo, le digo, ok, del día 0 tenemos una semana con la fase aguda, y ahí empiezan unos síntomas que ya no sabemos. Y después, los siguientes 7 días o más, porque depende del paciente y las comorbilidades, como lo habíamos dicho, empieza la fase que le llamamos pulmonar, donde tenemos que resguardar muy bien a mi pulmón, y tenemos la fase hiperinflamatoria. Si una inflamación celular, inflamación, todas las enfermedades, todas son por inflamación celular. Entonces hay que cuidar aquí al paciente totalmente y hacer nuestro test de anticuerpos. Y después, o sea, la curva, la campana es 7 días, 14 días. O sea, de 0 a 7 es la fase aguda, de 7 a 14 es la fase hiperinflamatoria o la pulmonar. Pero bueno, hay casos en donde se alargan los tiempos o se reducen, casi nunca se reducen, más bien se alargan, y el COVID residual ya son las secuelas que me quedan. Como lo comentaba hace ratito la doctora, la fatiga, los trastornos psicológicos y demás. Imagínense, yo he diagnosticado a 2, bueno, a muchos, pero porque también veo COVID en el consultorio, y una vez di un resultado positivo a un paciente y se me desmayó ahí. Entonces, ¿qué va a quedar de si ya está estresado desde el resultado de la prueba? Sí va a suceder, porque no es fácil decirte, tienes COVID y ahora te va a dar todo esto, si es que te tratan bien y no te dan un combo de todo, que acitromicina, ivermectina, dexametasona, pongas esto, quítese, tome cúrcuma, échele jengibre, y después también, por si las moscas, póngase ceftriaxona de 1 gramo, pero también póngase un anticoagulante. Yo creo que está bien, enoxaparina, no importa que se desangre después. He visto unas recetas así que parecen manuales, hay que quitar, y vitaminas todas, usted aplíqueselas, y es a lo que pegue, pues no. Tenemos que tratarlo de acuerdo a los signos, síntomas y a las respuestas o a la fase de la enfermedad. Recuérdense que no hay enfermedad, hay enfermo. Yo no voy a darle los manuales que están dando todos y todos los químicos que le estoy dando, porque entonces va a ser peor, porque nuestro estrés oxidativo celular va a subir, y la antioxidación va a bajar, y entonces va a producir mayor oxidación en el cuerpo, menos respuesta inmunológica, menos inmunomoduladores. SARS ataca todo el cuerpo, órganos blancos, y ahí sí las secuelas van a estar pues hasta la muerte. Cuidado con eso. Ahora sí, personal susceptible, habíamos comentado que de acuerdo a la exposición. Vamos a ver si está en su ocupación, vamos a ver la ocupación del trabajador, si es un caso sospechoso o no, de acuerdo también a los días de exposición y al área de exposición. Y un caso confirmado. Este es el en donde nos vamos a basar más para poder hacer el diagnóstico de COVID-19 como enfermedad de trabajo. Muy bien. Un caso confirmado. A ver, alguien que me apoye, por favor. ¿Qué personal que sea? Sí, Paola. Doctora. Paola, sí. Persona que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorios públicos o privados de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDE. Muchas gracias. Paola, ¿tú crees, como habíamos visto en la previa, aquí vimos en esta pirámide, nuestros casos, ¿en cuál aplicaría? Nuestro caso sospechoso. En tu empresa, ¿en cuál pondrías a tu trabajor? Es que en mi empresa la mayoría están ahorita en home office, y los que sí están trabajando pues están con el control, y prácticamente están encerrados dentro de la empresa, podríamos considerarlo así. Entonces realmente sí, sí. Okay. Entonces sí, como tal, de hecho esta tabla, esta pirámide, hay una guía también que se implementó,
en donde efectivamente clasifican de acuerdo a la actividad de la empresa. Entonces, de acuerdo a la actividad de la empresa, del giro de mi empresa, es un riesgo bajo, porque realmente es pura telecomunicación. Sin embargo, la gente que sí acude a trabajar aquí al corporativo, entonces sí podría considerarse con un riesgo medio, nada más que sí, la verdad es que sí cuentan con una revisión. Entonces, difícilmente yo creo que por lo pronto he tenido algún caso considerado como sospechoso. Okay. Y en ese momento se manda aislamiento. Perfecto. Y no vamos a preguntarte qué tipo de pruebas realizan, pero acuérdate, ya tienes bien claro qué tipo de pruebas hay que realizar y en qué tiempo. Porque si están realizando PCRs, puede ser que se hagan negativas, ¿eh? Y cuando regresen todos a trabajar en un retorno laboral sano, o bueno, por partes, o como ustedes lo vayan a hacer, cuidado con el brote. Entonces, estamos aquí, que muy bien, gracias Paola. Personal susceptible, un caso confirmado, persona que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con un diagnóstico confirmado, sobre todo por laboratorios públicos o los que están, hay una lista de los que están autorizados, tienen que estar dados de alta en el ITRE, porque si no, pues no nos va a funcionar. No tenemos una base que esté oficial para poder determinar nuestro caso sospechoso si no le realizamos la prueba en el tiempo determinado de acuerdo al grado de riesgo. En el caso de la empresa donde está Paola, nos comenta que están en el home office, pero algunos irán y vendrán, hay que realizar un tipo de prueba y su riesgo es bajo, pero efectivamente hay que valorar el tipo en la categoría en donde se encuentra la empresa y si están trabajando todos o pocos. Ustedes saben que el SARS así es un estornudo del otro y pues va a haber contaminación. Por favor, para sus micrófonos, muchas gracias. Los criterios para calificación como enfermedad de trabajo es que sea caso confirmado. Entonces, ¿cómo es un caso confirmado? ¿Quién me dice después de todo lo que ya vimos? Ay, porque ya me salí. Liliana, a ver, que estamos con el micrófono. Liliana Verónica. ¿Me escuchas? Creo que Liliana tiene encendido su micrófono. Ahorita lo cerramos. Sonia, gracias. Sonia Oviedo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, a todos. Sonia. Gracias. Un caso confirmado es una persona que presenta síntomas y además tiene la prueba positiva, ¿no? Sí. Ese sería un caso confirmado. ¿Cuál tipo de prueba, Sonia? PCR, bueno, dependiendo del periodo, como bien lo mencionas, ¿no? Así es, Sonia. Eso es muy importante, porque yo puedo tener síntomas, pero puede tener la PCR negativa, entonces sería un caso confirmado. No, si la PCR tiene síntomas, pero si la PCR es negativa, sería, y estamos en el periodo de 7 días, vamos a decirlo así. PCR negativa. Sería no confirmado. Si estoy en el periodo de los primeros 7, sé que un trabajador estuvo con él en contacto, así que trabajaban a un lado o en la misma área y tengo mi PCR positiva y tengo toda la sintomatología y los signos. Confirmado, caso confirmado. Sí, y ahorita vamos a ver de acuerdo también a los periodos de latencia. Acuérdense que las exposiciones son muy importantes. ¿Sí? Muy bien, Sonia, muchas gracias. Gracias. Esto es de acuerdo a las pruebas. Doctora. Sí, Natalie. Una pregunta. Las preguntas las vamos a tomar, perdón, pero sí creo que ahorita lo va a llevar eso de las preguntas del doctor Baños para que sí, nos dé tiempo de la información y ahorita con mucho gusto. Gracias. Y si gustan irnos anotando en el chat su pregunta, ya las vamos relacionando. Nos quedan unos minutos, Doc. Ok, vamos rápido. Personal expuesto ocupacionalmente, o sea, que sea caso confirmado de que está en la misma área laboral con el tiempo de exposición, que exista un periodo de latencia de 1 a 14 días entre el contacto o exposición laboral y que concuerde con el inicio del cuadro clínico. Y aquí está, la fecha de la prueba. Por eso voy a insistir mucho en la fecha de la prueba y qué tipo de prueba es. Eso y lo que comentó Sonia es lo más importante.
Entonces, mi caso tiene que ser confirmado, personal expuesto de acuerdo a su puesto de trabajo y expuesto ocupacionalmente, o sea, en la empresa, que existe un periodo de latencia de 1 a 14 días, eso es muy importante. ¿Por qué? Por la lámina que les enseñé hace un rato, que es esto de los 14 días, ¿sí? Y entonces ahí ya elaboraríamos otro tipo de prueba y que el trabajador demuestre que está o que estuvo expuesto al ejercicio con motivo de trabajo con alguna persona confirmada con COVID-19 durante el periodo de 1 a 14 días, que tenga sintomatología, su prueba positiva y que estuvo expuesto ocupacionalmente y también de acuerdo al artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo. Criterios para mi calificación es, como enfermera de trabajo, y se los mencioné desde un principio, que existe una relación causa-efecto trabajo-daño, con lo que ya vimos, todo lo que ya vimos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en la fracción, artículo 513 de la fracción 136, que es virosis, porque es una enfermedad provocada por un virus llamado SARS-CoV-2, y esto, por favor. Expediente clínico completo, historia laboral completa, clínica completa, bueno, historia clínica laboral completa, con nuestros diagnósticos que realizamos, de acuerdo a nuestro catálogo de enfermedades, y que esté completa mi historia clínica para que yo pueda diagnosticar perfectamente si es COVID o no. Este es un caso que fue un caso ceros, ya se los voy a mencionar, no he visto la hora porque no tengo ok. Este fue un caso en donde el trabajador acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social, como ustedes pueden ver es una ST9, que es para una calificación probable de una enfermedad laboral. Y aquí nos indica que la fecha de consulta o de probable enfermedad de trabajo fue el 17 de febrero del 2021. Entonces vamos a valorar aquí cómo voy a calificar, o más bien, si ustedes no van a calificar, cómo voy a defender mi caso. Este fue el caso 0 de una empresa. Y pues fue calificado como no de trabajo por lo siguiente. Dice más o menos rápido, descripción de los agentes causales y exposición a los mismos. El paciente se localiza, porque no fue él a decir al IMSS, sino fue una persona, y también puede ser, porque no vas a ir con todos los síntomas a medicina del trabajo. Es una enfermedad de trabajo en empresas o afiliadas o fallecidos, secuelas de causa de COVID. La empresa actual, servicios de salud, puesto paramédico, y pues nosotros decimos pues sí, porque está en ambulancias, está tratando pacientes que puede tener contacto de COVID-19 o al SARS, y el nivel de exposición es alto. Entonces inicia con pues todos los síntomas que ya conocemos, y aparte tiene una PCR positiva el 25 de mayo. Ups, creo que se me pasó el tiempo de la prueba, ¿no? Tendríamos que haberle hecho otro tipo de prueba. Obviamente, se le da una incapacidad temporal con los diagnósticos nosológicos de coronavirus, SARS-CoV-2, infeccioso, el etiológico y el anatomofuncional por proliferación del virus SARS-CoV-2. Pero fue hasta mayo donde se realizó la prueba. Fue negado, es muy importante esto, porque tuvo un riesgo alto. Entonces, tienen que ser todas tenemos que armar un rompecabezas para poder diagnosticar para poder formar una relación causa-efecto trabajo-daño. Aquí ya les comenté que tiene que haber una historia clínica laboral detallada para calificar una enfermedad de trabajo, y requisitos: síntomas presentes en ese momento, historia laboral completa y detallada, prueba de laboratorio y exposición laboral confirmados, dar aviso oportuno, eso es, acuérdense que es lo más importante, dar aviso oportuno y acudir a servicio médico, y dar aviso a la empresa, llenar el probable riesgo de trabajo, el formato, y se puede calificar en ausencia del trabajador o por correo certificado a medicina del trabajo de la institución. Consecuencias patronales, pues sí, obviamente la Ley Federal del Trabajo, artículo 490, y la Ley del Seguro Social es su artículo 49, por no cumplir a estas medidas ocasionaría la calificación de accidente de trabajo por causas imputables al patrón o por negligencia patronal, con el incremento hasta el 25% de las prestaciones del trabajador al trabajador, que deberían estar cubiertas en el capital constitutivo. Recomendaciones. Un plan
siempre, de desarrollo y respuesta a enfermedades, como el que hizo nuestro gobierno muy a tiempo, no lo tomen como sarcasmo. Implementación, efectividad y costos. Preséntenle siempre a su jefe, a su gerente, a lo que tengan, ¿cuánto me voy a ahorrar si invierto en esto? Siempre, en gráficas cortas, para que lo aprueben y vean por qué. Cuáles son las causas y en qué afectarían mis índices. Siniestralidad, ausentismo, etcétera. Distancia, vigilancia, capacitación, filtros, mantenimiento, que me imagino que todos ya los tienen implementados. Alianzas estratégicas, obviamente podemos tener con algunos servicios médicos, ambulancias, etcétera, instituciones. Y las recomendaciones, pues obviamente son el disminución del ausentismo entre los trabajadores, que esto es un indicador muy importante para las empresas. Una necesidad de distanciamiento social, turnos de trabajo escalonados, reducción de operaciones. Esto ustedes ya como dice hace ratito la doctora, para poder hacer que regresen los trabajadores de forma escalonada a los puestos de trabajo. Realizar operaciones esenciales con mayor fuerza laboral, incluyendo capacitación. Medidas de prevención, por favor, aunque el lavado de manos sepamos que es muy importante, que en todos lados no lo dicen, es lo que tenemos que hacer. La interrupción en las cadenas de suministro o retraso en entregas, dependiendo también a qué se dedique su empresa. Y sobre todo, yo, y esto no lo puse aquí, les recomiendo hacer un cerco sanitario inmediato. Al primer síntoma que se encuentren, hacer nuestro cerco epidemiológico para poder detectar y parar, porque este virus se complica de manera inmediata y es uno, otro y se va. Es una cadena de contagios. Entonces, realizar un cerco epidemiológico, la prueba que se determine de acuerdo al tiempo de exposición del trabajador, que se confirme el caso para poder hacer las medidas pertinentes de acuerdo al plan que ustedes ya tengan realizado en su empresa y hacer las medidas que requieren, comentándolas previamente con todos la jefatura o el nivel de gerencial que ustedes tengan determinado para que puedan ser de una manera viable, gráfico, costos, inversión. Muchísimas gracias, pues es un tema muy largo, ya tuve que apurarme porque ya me dijo el doctor, pero aquí estoy, doctor, ahora sí, lista. Muchas gracias, doctora. Yo creo que es un tema pues bastante importante. Han surgido varias preguntas que ahorita vamos a comentar. Solamente la doctora Astrid Andrade quería hacer algún comentario con respecto a una de las clasificaciones de OSHA. Te escuchamos, doctora Astrid. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. Sí, básicamente quería hacer el paréntesis con respecto a algunos criterios que ha emitido la OSHA también para calificar a la enfermedad por SARS-CoV-2 como registrable. Entonces, bueno, en algunas empresas estarán también basados en estos criterios y, bueno, parte de ellos es precisamente de lo que se puede alinear con lo que ha emitido el gobierno mexicano, pues es precisamente verificar, uno, pues que el caso se ha confirmado efectivamente con las pruebas, como lo ha comentado la doctora Nayeli, que tenga el inicio de síntomas o la detección de una prueba confirmatoria haya sido en un periodo de 14 días se hubiera al sitio de trabajo. Entonces, verificar si la persona, aunque no tuviera, yo tengo diferentes poblaciones en las plataformas de petrolíferas, y vaya, pues hay reclusos durante 14 a 28 días, no existe otra exposición más que la que tienen dentro del trabajo. Pero también inclusive en los casos de que pudiera haber otras exposiciones, bueno, ahí hay que diferenciarlo muy bien, porque eso nos puede ayudar a defender nuestro caso. Si tuvimos una exposición completa o total dentro del sitio de trabajo durante ese periodo de 14 días, o si tuvimos otras exposiciones, como el hecho de que el empleado se traslade en las mañanas y en las tardes para ir y venir a su trabajo desde su domicilio. Y finalmente el periodo en el que se haya realizado esa prueba confirmatoria. Inclusive se ha manejado dentro de esos criterios el que la prueba se realice en no más de 72 horas después de haber iniciado con los síntomas. Entonces, bueno, pues son puntos importantes a relevar. Y dentro pues de los riesgos de exposición que ya veía dentro de la clasificación que tiene la doctora, pues una parte
importante que nos ha ayudado precisamente a aprender mucho sobre cómo manejar los casos, cómo hacer los cercos epidemiológicos, cómo manejar incluso los periodos de pruebas, pues ha sido ese tipo de población en particular que tenemos cautiva en el centro de trabajo a bordo de las plataformas petrolíferas. Y ya como comentario adicional quisiera agregar que dentro de las secuelas por COVID de los casos que hemos dado seguimiento dentro de la empresa Baker Hughes, precisamente hemos encontrado pues la modalidad pulmonar en la cual efectivamente hasta el momento pues se ha manejado como incapacidad parcial y temporal. Más adelante, afortunadamente los casos que tenemos pues han sido recuperados, pero sí han presentado y han desarrollado desafortunadamente a consecuencia de la neumonía viral atelectasias o patrones restrictivos en las espirometrías. Otro de las secuelas que tenemos en seguimiento pues han sido las del sistema nervioso periférico. Hemos encontrado, tengo un caso en particular con una parálisis del nervio olfatorio desde el año pasado a consecuencia del SARS-CoV-2 y bueno, pues ha estado en seguimiento con el neurólogo hasta el momento, ¿no? Lo mismo neuropatías periféricas, sobre todo parestesias a nivel periférico y tengo otro caso en particular de una persona que también era vulnerable y desafortunadamente tiene un síndrome doloroso crónico a nivel de miembros inferiores. Y finalmente, otros dos, lo que es los del sistema nervioso central que ya estaban mencionando, pues como es la pérdida de la concentración en algunos casos. Y finalmente, uno que sí quisiera resaltar, que lo mencionó la doctora, pero pues tal vez vale la pena hacer nuevamente la mención, los factores de riesgo psicosociales derivados de la enfermedad por SARS-CoV-2. Tengo 2 casos de empleados que desarrollaron síndrome ansioso depresivo a consecuencia de haber padecido la enfermedad y bueno, pues nos costó bastante dar el seguimiento con apoyo psiquiátrico para que el empleado pudiera reintegrarse ya al ambiente laboral sin ese temor de que otra vez se iba a contagiar y pues iba a tener que sufrir las consecuencias que esta enfermedad le produjo. Muchas gracias, doctora. Gracias por tu participación y comentarios. Estamos sobre el tiempo. Si están de acuerdo, vamos a leer un par de preguntas. Le voy a pedir al doctor Enrique si nos puede ayudar con las preguntas que llegaron al chat. No se preocupen, todas las que nos están haciendo llegar y si no nos alcanza el tiempo, vamos a comentarlas de manera directa para poderles dar cualquier tipo de asesoría. Doctor Enrique, ¿nos puedes ayudar con alguna pregunta para la doctora? Claro que sí, muchas gracias, doctor Baños. Nos pregunta Cacasillas, ¿las pruebas PANBio nos ayudan? No escuché muy bien, perdón. Nuevamente, nos pregunta Cacasillas, ¿las pruebas PANBio ayudan? Si están dadas de alta en el laboratorio de salud pública, cualquier tipo de prueba que se realice es probatoria, si no, no. Tiene que estar dada de alta en el laboratorio del INDRE o de salud pública, que sería en este caso los que están en todas las, a nivel federal y estatal. Muchas gracias. Luis Miguel García nos pregunta, ¿qué pasa en el caso de los trabajadores que utilicen su equipo de protección personal y con la sana distancia no se consideran como personal ocupacionalmente expuesto? Los que, dependiendo, como lo comentaban, en la categoría de la empresa, es que es un tema bastante amplio. Por ejemplo, voy a retomar, y antes de contestar esta pregunta, voy a retomar lo que contaba la doctora Astrid. Efectivamente, por ejemplo, si tú llevas un caso de petróleos mexicanos, en el cual yo trabajé también de médico perito, jamás te van a calificar una enfermedad de trabajo. Eso es real. En el IMSS puede ser. Es difícil, como médico particular, hacerlo. Hay metas, hay patrones que tenemos que llevar a cabo. Sin embargo, para poder hacerlo, a ustedes les toca que se los nieguen. Debe de estar muy bien basado en todo lo que les envié, todo lo que les estuve diciendo. Sí, las OSHAs, OIT, OMS y demás, sí son válidas, pero en el territorio nacional se van a basar más en las leyes nacionales. Entonces, por favor, todos los artículos que les dije
tienen que ser bien basados y como ahorita lo que pregunta el doctor es, bueno, me imagino que Luis Miguel, es aquí, nos basamos principalmente en la pirámide de los casos sospechosos, de los casos donde podemos tener riesgos. Entonces, en el caso que comenta el doctor, sería bajo. Sería bajo, ¿por qué? Porque tiene que estar en contacto, aunque y más si utilizan un equipo de protección personal que sea avalado y aprobado y esté bien utilizado. Si hay, por ejemplo, la Comisión de Seguridad y Higiene puede dar recorridos o pueden estar los encargados de cada área de trabajo para estar valorando si utilizan de una manera adecuada el equipo de protección personal, porque tú le puedes comprar el N95 de 3M en un área que no de oficina, por ejemplo, y de no usarlo bien o tener mucho tiempo, no darle un mantenimiento. Entonces, de todas maneras, el trabajador, pues en este caso sí se considera como un riesgo bajo. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta, Elizabeth Díaz nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la PCR, la prueba rápida de antígeno específico para COVID, y la de anticuerpos? Pues la PCR es la que se realiza a nivel, una valora anticuerpos y un antígenos. La PCR es a nivel, se hace el exudado nasofaríngeo y debe de hacerse en los primeros 7 días de un contacto confirmado con COVID-19, más bien diagnosticado. Y la prueba rápida mide la IgM y la IgG, que son los que vamos a valorar después, o si no hay un periodo de contacto confirmado de COVID-19, o también para dar al paciente de alta, porque ya pasó mucho tiempo y ahí es donde tenemos que realizar la prueba rápida o serológica, y la diferencia es que una mide antígenos y una mide anticuerpos. Bueno, si ya no hay alguna más, nos han llegado varios también que son comentarios, no necesariamente preguntas, para darles algún tipo de orientación. Ya nada más me quedaría comentar, no hay que olvidar, y sé que muchos tenemos esas dudas, la circular que presenta la doctora Nayeli, que fue emitida por el Seguro Social, de acuerdo a los niveles de riesgo, pues precisamente es para personal que está en estos centros de atención a la salud. Nosotros nos preguntamos, pero entonces si yo tengo un operador, un trabajador, pues entre comillas, pues no le aplicaría una circular o un acuerdo que está en una institución de salud. No hay algo estructurado, más sin embargo, las calificaciones, como ya vimos en el ejemplo que presenta la doctora, están siendo cada vez más frecuentes, sobre todo porque el Seguro Social está buscando de manera intencionada pues a los trabajadores que seguramente en su momento tramitaron su incapacidad o fueron atendidos por el COVID-19 o alguna de sus complicaciones, etcétera. Entonces, un trabajador, un operador, ¿cuándo sería en qué caso se calificaría en caso de que tuviera COVID-19 como de trabajo? Dentro de estos acuerdos, nada más voy a leer un apartado en donde el mismo acuerdo menciona: se considerará enfermedad de trabajo si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo. Ahora bien, hay muchas lagunas y por eso lo que explicaba la doctora de hacer toda esta semiología o toda esta investigación y relacionarla va a ser la pieza fundamental como para poder establecer esa relación. Es decir, por ejemplo, un trabajador que está en teletrabajo y se contagia en su núcleo familiar, ¿sería de trabajo o no sería de trabajo? Puesto que bajo estas condiciones cambiantes, pues es un requerimiento propiamente de la empresa que le está solicitando hacer este tipo de actividad a distancia, pues entonces entraría particularmente dentro con motivo del trabajo, ¿no? Pero todavía no está algo bien reglamentado. Posterior a protocolo de estos estudios y a la caracterización de alguna exposición extralaboral, siempre y cuando se establezca que la exposición es mínima con respecto a la laboral. O sea, la exposición que pudiera tener fuera de las situaciones laborales tuviera mayor representatividad dentro de esa investigación que la propia
por las actividades de trabajo que pudiera tener. Cuando exista la duda, entonces se va a fundamentar a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que también comentaba la doctora. Entonces, es un tema que todavía nos presta mucho aprendizaje, es un tema nuevo, antes no habíamos tenido estas situaciones a correlacionar. Siéntanse con toda la confianza, la doctora por ahí pasó sus datos, ella puede atender algunas orientaciones y de igual manera nosotros como empresa, como Grupo Consulmed, pues estamos atentos ante cualquier situación que les pudiera llegar, poderlos asesorar, pero sí sería importante que desde el inicio pudiéramos tener pues la tendencia hacia dónde va a ir justificada ese formato ST9, porque hay veces que decimos, bueno, ahorita nada más ponle que según el trabajador la califican y ahora sí queremos proceder. Yo creo que el mejor momento para realmente generar pues ese vínculo o no, pues es el formato mismo de ese ST9, ¿no? Desde ese momento dar las pruebas, ya sean confirmatorias o contradictorias, pero desde ese documento, desde el llenado, ahí es como empresa donde nosotros podemos tener el sustento de cualquier proceso legal posterior. No sé, ¿algún comentario, doctora, que pudieras compartir? Sí, doctor, muchísimas gracias. Efectivamente, quiero cerrar con eso. El formato ST9 va a ser el que nos apoye o no. Entonces, si ustedes ya tienen toda esta legislación, este marco, y de acuerdo a sus contratos colectivos y demás, lo tienen que confirmar, por favor. Lo más importante es una anamnesis, una historia clínica laboral completa, de acuerdo a su diagnóstico nosológico, etiológico, anatomofuncional, para confirmar que el paciente fue, para confirmar que el paciente se infectó o tuvo el contacto de virosis con el SARS-CoV-2 dentro del centro laboral, o en el caso de telemedicina que no estén con más personas del mismo centro de trabajo, porque puede ser que estén solas con su familia. Lo importante aquí es que ustedes, al llenar el formato, ya sea del IMSS, del ISSSTE, de Petróleos Mexicanos, de todas las instituciones públicas, federales, o de, como la Cruz Roja, en este caso que son sociales, que se transmiten hacia el ISSSTE, por ejemplo, en caso de trabajadores del sector público, tienen que tener esto bien ajustado a que no exista una relación causa-efecto, trabajo-daño, si es que son parte de la empresa. Si no, pues es lo contrario. Pero si ustedes hacen una buena determinación, como en el caso que les presenté, que fue el caso 0 de una empresa y se negó como enfermedad de trabajo porque estuvo muy bien sustentada y fundamentada, eso va a ayudarles muchísimo. Recuérdense que una enfermedad de trabajo aumenta aproximadamente un punto en la prima de riesgo y dependiendo de la categoría de la empresa va a subir muchísimo en pesos a lo que es el impacto en la declaración de prima de riesgo en cada empresa. Y pues obviamente muchos trabajadores se van a empezar a dar cuenta de esto, de que voy a ir al IMSS o voy a ir al lugar que me corresponda para que me califiquen en mi enfermedad de trabajo, y pues ya el tip sería, en dado caso que les van a estar calificando, como este es un tema nuevo, bien lo comenta el doctor Baños, pues entonces junten, eso ya es tip, junten las enfermedades para que caigan en una sola declaración de prima de riesgo, porque si no, pues cada enfermedad les cuesta prima de riesgo. Entonces, muchas gracias. Yo sé que es un tema muy amplio, es algo nuevo para todos. Sin embargo, pues hay muchas preguntas, cada uno tenemos nuestras cuestiones. Los que están trabajando, excelente. Me da mucho gusto que ya estén hablando de niveles de riesgo, de las STS, de cómo poder confirmar el caso, qué tipo de pruebas hacer. Me da mucho gusto que lo estén haciendo. Somos un grupo muy compacto de especialistas en esta área. Créanme que somos muy ganitos o no, pero nos podemos compartir la información. Entonces, hay que apoyarnos, hay que aportar nuestras recomendaciones, sobre todo si los que son Grupo Consulmed, compartan entre todos lo que están haciendo, porque entre mejor se haga, mejor nos va a ir. Y siempre termino con, hagan una cultura de prevención y den siempre, lo primero que tienen que hacer es eso, y desde la línea de arriba, que son directivos, hacia abajo, porque son los que ponemos el ejemplo y principalmente nosotros. Muchísimas gracias, doctor, muchas gracias a Consulmed y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Si me lo permites, te vamos a hacer llegar algunas más de los comentarios y preguntas para poderles dar respuesta.
Agradecemos a todos ustedes el que se hayan conectado en nuestra primera semana virtual de seguridad e higiene. De la misma manera, los invitamos el día de mañana a las 12 horas a la conferencia Fatiga y Sueño como factores de riesgo en operadores de transporte. Ahí vamos a ver un poco de qué tipo de programas pues, podemos implementar, sobre todo para estas situaciones de la fatiga o evitar la fatiga y sueño en los transportistas, y que forman parte de todos nuestros planes preventivos. Y a las 3 de la tarde tenemos la conferencia que también es bastante actualidad, teletrabajo, una nueva reforma en México. Entonces ahí se van a abarcar por parte de la licenciada Karina Cervantes Alonso, pues varios aspectos de esta nueva reforma publicada. Les pedimos a todos los asistentes, por favor, que cuando se conecten, por ahí cambien su nombre de usuario para que tengamos el nombre bien identificado de su participación, pues para poder extender las constancias de participación. Pues agradezco nuevamente a todos ustedes, agradezco sus inquietudes, su participación. Tengan por seguro que les vamos a dar una respuesta a todas esas inquietudes. Por ahí preguntaba si se iba a compartir esta presentación. Ya posteriormente y mediante el correo que ustedes registraron cuando se inscribieron, vamos a mandar las ligas porque estas sesiones pues están siendo grabadas para poderlas compartir. Si hay algún punto que ustedes quisieran revisar de manera posterior y lo quisieran compartir, con todo gusto lo vamos a enviar en su momento. Pues no me resta más que agradecerles. Nos vemos mañana a las 12 del día con este tema y pues que pasen una semana muy segura, sobre todo. Hasta luego, muchas gracias.